Family, a prayer that we pray together is a powerful prayer. So Querida familia, cuando rezamos juntos nuestra oración es poderosa. Por lo tanto, les pido que recen junto conmigo nuestra oración familiar de EWTN. today we pray for the church in the Americas. Hoy oramos por la Iglesia en las Américas. Dios Todopoderoso, Padre, te damos gracias por la fe cristiana de las Américas. Nuestra Señora de Guadalupe se encuentra en el centro de América del Norte y del Sur y nos colocamos bajo su patronazgo. Permite que la fe cristiana florezca en esos países y estados. Protégenos de aquellos que desean eliminarte de nuestro gobierno, nuestras escuelas y nuestras vidas. Creemos y deseamos siempre ser tierras ricas en fe y ferviente en nuestro amor a ti que has hecho todas las cosas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Behold the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood. Do this in memory of me. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Let us pray. Oremos. Grant, O Lord, that we may Señor, always revere concédenos vivir siempre en el amor y respeto a tu santo nombre, ya que jamás dejas de proteger a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. A reading from the second book of Kings. Lectura del segundo libro de los Reyes. Shalmaneser, king of En Assyria, aquellos días, Salmanasar, rey de Asiria, invadió el país y asedió a Samaria durante 3 años. El año 9 Hoshea, de Oseas, rey de Asiria, conquistó Samaria, and deported the children of Israel, deportó a los israelitas a Asiria settling them in y los instaló en Jalá, junto al Jabor, río de Gozán, y en las poblaciones de Mediá. Eso sucedió porque sirviendo a otros dioses, los israelitas habían pecado contra el Señor su Dios, que los había sacado de Egipto, del poder del faraón, rey de Egipto. Procedieron según las costumbres de las naciones que el Señor había expulsado ante ellos, y que introdujeron los reyes que ellos se habían nombrado. El Señor había advertido a Israel y Judá por medio de los profetas y videntes: vuélvanse de su mal camino, guarden mis mandamientos y preceptos, sigan la ley que di a sus padres, que les comuniqué por medio de mis siervos los profetas. Pero no hicieron caso, sino que se pusieron tercos como sus padres, que no confiaron en el Señor su Dios. Rechazaron sus mandatos y el pacto que había hecho el Señor con sus padres y las advertencias que les hizo. El Señor se irritó tanto contra Israel que los arrojó de su presencia. Solo quedó la tribu de Judá. Verbum Domini. Help us with your right hand, O Lord. Que tu mano salvadora, Señor, nos responda. Que tu mano salvadora, Señor, nos responda. Oh Dios, nos rechazaste y rompiste nuestras filas. Estabas airado, pero restáuranos. Que tu mano salvadora, Señor, nos responda. Has sacudido y agrietado el país. Repara sus grietas que se desmorona. Hiciste sufrir un desastre a tu pueblo, dándole a beber un vino de vértigo. Que tu mano salvadora, Señor, nos responda. Tú, oh Dios, nos has rechazado y no sales ya con nuestras tropas. Auxílianos contra el enemigo, que la ayuda del hombre es inútil. Que tu mano salvadora, Señor, nos responda. La palabra de Dios es viva y eficaz y descubre los pensamientos e intenciones del corazón.
Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Jesus said to his disciples, En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, judging, no may juzguen not be judged. y no los juzgarán, For as you judge, you will be judged. porque se van a And the measure juzgar with como which you juzgan measure ustedes y will la be medida measured que out to usen you. la usarán con Why do you ustedes. notice the splinter ¿Por qué te in your fijas en la brother's eye, mota que but do tiene not tu perceive hermano the en el moonbeam ojo y in no your own eye? reparas en la viga que How can llevas you en el say to your tuyo? brother, ¿Cómo let me puedes remove the decirle a tu splinter from your hermano, eye, déjame while que the te mote of saque la wood mota del is in your ojo, own eye? teniendo You una viga en el hypocrite. tuyo? Remove the Hipócrita. wooden beam from your Sácate eye primero la first, viga del ojo, then you will see clearly entonces to verá remove the claro splinter from your y podrás brother's eye. sacar la mota del ojo de tu hermano. Verbum Domini. No doubt, this seems to be the most frequently used Sin duda, Bible passage of our time. este parece ser el pasaje de la Biblia más utilizado de nuestra época Quoted or y ni used in siquiera many se cita o se aspects of our utiliza lives. el pasaje completo en muchos aspectos de nuestras vidas Stop judging. para que podamos escuchar. Deja de juzgar. No el pasaje completo se utiliza, sino solamente esas dos palabras. No juzguen. Christians and non-Christians alike Los cristianos y los no cristianos por igual citan las palabras de Jesús. very personal. A menudo se Stop convierte en judging algo muy personal. me. No me juzguen. Stop judging me. No me juzguen. It leaves most of us without words. Nos deja a la mayoría de nosotros sin palabras, Response. sin respuesta alguna. Most people do not wake up in the La morning mayoría de las personas no with se the levantan desire por la to be mañana judged. con el deseo de ser juzgados, But we sometimes immediately sense that pero a someone veces will judge us inmediatamente today sentimos que alguien nos va a estar juzgando el día de hoy, by what we say, la forma en que by lucimos, how we por lo que dress, decimos, by how we por la forma en drive, que nos vestimos, por la by how forma we en que walk, conducimos, por by la how we forma en work, que caminamos, por la by forma how en que we pray, trabajamos, por la forma en que and oramos, so on and so on. etcétera, etcétera. We think that we will be judged. Pensamos que seremos juzgados. The list can go on. It's fair to La say lista that es larga. most normal people Es despise correcto decir que la mayoría de las personas maybe some detestan ser wake up in the juzgados. morning Quizás algunas with personas se blindness levantan por la or mañana sick. y se entusiasman al Most normal respecto, people do not pero want están to be enfermos. judged. La mayoría de las personas no quieren ser The juzgadas. scriptures, however, do Las not escrituras, sin condemn embargo, making no judgments. condenan el que uno We all emita un must make juicio. judgments every day Todos debemos juzgar a diario, based on circumstances and basado en las situations that circunstancias we may find y las ourselves in. circunstancias en las que nos podemos encontrar. We must make prudential judgment calls where Hemos de realizar juicios circumstances must prudentes be weighed to en determine donde the debemos pesar las circunstancias para parents determinar la acción correcta. Los padres hacen raising their esto a children. diario cuando crían a sus hijos. Those in authority must make Aquellos en sound and puestos de reasonable autoridad judgments deben based on realizar reason juicios and common correctos y lógicos sense. basados en el Seems like common sense is sentido y pretty poor most sentido days. común y la razón, aunque parece ser que Reason el and common sentido sense común are está necessary more than desapareciendo, ever. pero la razón y el sentido In común other son más words, necesarios que making nunca. judgments En otras is a good palabras, thing. el emitir un It's juicio es necessary algo bueno, for life. es necesario para la vida. There are some considerations we must Hay also algunas keep in consideraciones mind que in también making debemos mantener en mente al emitir un juicio. Exercising the virtue of prudence is Ejercer la virtud de la prudencia es necesario. necessary.
El catecismo lo define de la siguiente forma. La prudencia es la virtud que dispone la razón práctica para discernir nuestro bien verdadero en toda circunstancia y para elegir los medios los medios correctos de lograrlo. En otras palabras, el hombre prudente mira hacia dónde se dirige. No está ciego. El hombre prudente sabe hacia dónde se dirige. Conoce el bien, conoce su destino. Para un cristiano se trata de la vida eterna. Sopesamos todo y lo comparamos con el camino a la vida eterna, con Dios. Miramos hacia Jesús. Ese es nuestro estándar, nuestra medida. Una persona que tiene una conciencia cristiana bien formada debe realizar juicios acerca de la calidad de los actos morales todo el tiempo. En otras palabras, conocer la diferencia entre el bien y el mal. Conocer el bien, evitar el mal, saber lo que debemos hacer, aquello que es bueno, esforzarnos hacia lo bueno para alcanzar la vida eterna, esforzarnos por la santidad. Nunca es correcto elegir el mal. Nunca. Incluso en lo que puede percibirse como buenas intenciones y consecuencias. Nunca es correcto elegir el mal. Es algo que ha de pesar sobre nuestras conciencias cristianas. Hemos de leer las Escrituras a diario y permitir que la palabra del Señor nos transforme, que moldee nuestras vidas. No moldearnos según este mundo, sino ser transformados por la renovación de nuestras mentes, como dice en Romanos 12, y permitir que la palabra de Dios y las enseñanzas de la Iglesia, permitir que los sacramentos nos transformen, principalmente la Eucaristía. Permitir que la Sagrada Eucaristía, permitir que el cuerpo y sangre de nuestro Señor vivan en nosotros, que nos alimenten. Ese es nuestro alimento. Para un cristiano y un católico, la revelación divina y las enseñanzas de la Iglesia son como una brújula moral que nos ayudan por el camino de esta vida. Quizás se hayan perdido anteriormente. Solíamos jugar un juego cuando recién empezamos a manejar. Simular perdernos, nada más salir y tratar de perdernos. Con el tiempo encontrábamos el camino de regreso, pero hoy en día tenemos GPS. Es mucho más fácil encontrar el lugar a donde debemos de ir, encontrar el camino. Así que necesitamos puntos de referencia, el sentido en que estamos dirigiéndonos. La revelación divina para nosotros y las enseñanzas de la Iglesia son esa brújula que ayuda a señalar el camino correcto. Me atrevo a decir, corregirnos cuando necesitamos ser corregidos. ¿Qué está condenando exactamente el Señor Jesús aquí? Cuando uno está juzgando en exceso, es diferente a juzgar, a realizar juicios, mirar las faltas de la otra persona y juzgar lo que vale, e incluso su alma, sin dejar espacio para el cambio. No hay espacio para la misericordia. No dejamos espacio para el cambio. Miramos a la persona como si no tuviera esperanza y estuviera más allá de toda redención. Nadie está más allá de la esperanza y de la redención. Cada uno de nosotros tenemos la esperanza de la redención. Tenemos la esperanza de ser salvados. Cada uno de nosotros tiene que ser salvado de algo.
principalmente de nosotros mismos, selfishness, our el egoísmo, our sins, nuestros pecados, even more so than other people. más aún que otras personas. We need to be saved from ourselves. Tenemos que ser salvados de nosotros mismos. Actions can legitimately be Las acciones legítimamente pueden ser juzgadas accord with reason, and como cosas que no están de acuerdo con la razón y la fe. actions can be judged as Las evil, acciones pueden ser juzgadas como males, every inmorales circumstance y wrong, siempre en toda no matter circunstancia what the equivocadas, outcome. sin importar cuál sea el resultado. Así que podemos juzgar las acciones. Obviously, one that's on Obviamente, everybody's mind is algo abortion. que está en la mente de todas las personas es el aborto en estos días. God willing, the Y con la most ayuda de Dios, law that has ever la ley been más atroz enshrined, que ha sido enmarcada, God willing, will be con la overturned ayuda de Dios, será derogada, in the week, quizás incluso in the weeks to come. en las semanas próximas. The termination or the ending of an innocent human life La is a terminación violation against de una vida humana es una transgresión contra la ley natural that every escrita en el person corazón knows, humano even que without que divine cada persona revelation. sabe, incluso sin la revelación divina. This is fundamental. Esto es fundamental. God is merciful and he Dios es misericordioso y must be perdona. said. Se debe decir, God is merciful. Dios es Our misericordioso. actions, even though the A act pesar que nuestras acciones, a pesar que las acciones de los demás pueden ser malas, merciful. Dios es misericordioso. And we must hold out the merciful hand of Jesus. Y hemos de sostener la mano misericordiosa de Jesús cuando miramos a los demás, incluso imaginar la mano de For Jesús the other person that ante la otra persona a quien estamos a punto de juzgar, incluso sentimos la necesidad de juzgar a otra persona. to look at Jesus. Mirar a Imagine Jesús. that merciful hand, that wounded hand of Imaginen Jesus esa mano misericordiosa, esa mano herida de Jesús ante ustedes, before, between you and the other person. entre ustedes y la otra persona. People may have committed horrible acts. Las personas pueden haber cometido actos terribles, pero esto no define quiénes son. We are not in the image, No we are made in the image and likeness of God. hay que olvidarnos que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, cada uno de nosotros, y tenemos una identidad y un propósito que está más allá de nuestras acciones. Just defined by Si our fuésemos definidos sencillamente por nuestras acciones, alone. solamente That would be a very sad thing. sería algo muy triste. But we are much more than our actions. Hopefully Pero somos mucho más que nuestras acciones. our interior life. Ojalá que nuestras acciones correspondan con nuestra vida interior, la vida de gracia, la vida de unión con Dios. Ese es nuestro ideal, es nuestra meta, espero. But sometimes actions may not Pero a veces correspond to the las dignity acciones of pueden no being corresponder con la dignidad de ser hijos And this de can Dios. legitimately be Y called esto out. legítimamente It can be legitimately called puede out ser if evil is being done. reprochado si es que But se at está the same cometiendo un mal, time, to pero al always mismo keep in tiempo mind the siempre dignity tener en of the mente person. la dignidad de la persona ante uno. Parents know this instinctively. Creo que los padres saben esto Loving the child no instintivamente. matter what. Amar al hijo sin importar nada, sin importar lo que hayan hecho. Grandparents know this as well. Los abuelos también saben esto. Child, no matter Amar what they've done, no matter how far al nieto sin importar lo que hayan hecho, sin importar cuánto se hayan desviado de vivir los mandamientos. maybe they've left the faith, abandoned Quizás God, hayan abandonado la fe, love hayan abandonado a Dios, pero hay que amarlos. Each one of us has Cada uno de nosotros and failures, tenemos nuestros ways propios that we have failed fracasos y faltas, to the formas en que no hemos The Lord Jesus cumplido con vivir el uses Evangelio. stark imagery El Señor in Jesús today's utiliza gospel. Why do you una notice imagen the speck seria en el in your Evangelio de hoy. brother's eye, ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano
y no te das cuenta de la viga que How tienes en can you el say tuyo? to your brother, "Let me ¿Con qué remove cara le the dices speck a tu from your hermano, eye, déjame quitarte la while the paja que wood llevas en el beam ojo cuando tú is in your llevas own eye"? una viga en You el tuyo? hypocrite, remove the wood Hipócrita, beam from your eye sácate first, primero la viga que tienes en el and you will ojo, see y luego clearly to podrás ver remove bien the para splinter sacarle from a your tu hermano la brother's eye. paja que lleva en el suyo. This is where the sacraments of the church Aquí es donde los are so sacramentos de very la iglesia helpful. son tan útiles. And in the shadow of Corpus Christi, Y I dare say, bajo la sombra de Corpus come Christi before me the atrevo a decir, Eucharist, acudir ante la Eucaristía, come before the medicine of acudir immortality, ante la the medicina medicine de of life, inmortalidad, la medicina de vida, and to allow the Lord to heal y us permitir que el the Señor way nos we think, sane the en way la we forma en act, que pensamos, en la forma en que actuamos, the way we come before our brother. en la forma en que vamos donde nuestro hermano, Only in donde coming nuestro before prójimo. Jesus Solamente al and acudir ante examining our Jesús y lives al can examinar nuestras we vidas, change, podemos cambiar and our conduct will become y nuestra an conducta se examination, volverá una examinación and we will be able to examine y another seremos person capaces de examinar a la otra persona before solo coming cuando before the Lord acudimos and ante el allowing Señor Him to do y le surgery in permitimos que us Él haga cirugía before en we nosotros. even attempt to do Entonces surgery podemos siquiera intentar on another hacer person. cirugía en otra persona, Allowing the Lord to take that wooden beam, permitir que el those Señor sins, saque esa those viga, esos imperfections out of our pecados, own esas souls, imperfecciones our de own nuestras lives, propias almas, and nuestras allowing the propias Lord to vidas, change y us. permitir al Señor In other cambiarnos. words, the Lord En otras desires palabras, no el one Señor desea left in sin, que ninguna persona no quede one en el left pecado, in error. que nadie sea dejado en el error. That's something to pray for, especially in Debemos these days pedir of eso en la oración, en especial en I would estos dare días say próximos. that Me atrevería a decir even in these days to que come, incluso en estos días por venir, when Roe versus Wade is cuando overturned, Roe versus Wade sea derrocada, that we have an obligation que to remain tenemos Christians obligación de ser in an even cristianos deeper sense. en un sentido incluso más profundo, Very, very patient, ser muy, muy especially pacientes, with people that may be hostile, especialmente con personas que puedan ser hostiles, even in our faces, incluso en nuestras caras, even in our own personas families, incluso en nuestras propias in our familias, workplaces, personas en nuestros lugares de trabajo, people that we encounter on the personas que streets encontramos en las that see calles us as incluso, Christians, and to que get in nos our ven como face and cristianos y make judgments. nos juzgan a We nuestra have an cara. obligation, I think, Tenemos to obligación, creo yo, be de more the face of Christ than ever, ser incluso más la faz de Cristo en el mundo de hoy and to allow that face of Christ to, first of y all, permitir que esa transform faz de Cristo, us primero so que that we nada, can be nos Christ to other transforme people, para que podamos ser Cristo so we can treat hacia other otras people the personas, way Christ para que wants podamos us to tratar a treat otras them. personas en la forma en que Cristo quiere que los tratemos. Again, this is not easy. This takes time Nuevamente, and esto no es fácil. patience. This takes Esto requiere prayer, tiempo y takes paciencia, requiere sacrifice, oración, takes requiere self-denial, sacrificio, requiere turning negación away from propia, self, darnos la espalda a nosotros mismos, allowing the Lord to do permitir que really el Señor intricate surgery on each one realice of us, cirugía complicada en cada uno de nosotros, hearts, en nuestros in our corazones, souls, en in nuestras our almas, bodies, en nuestras mentes, to allow the light of Christ to shine permitir in que la on luz de us, to Cristo expose brille sobre anything in nosotros our y lives que that may exponga be todo en nuestras opposed vidas to que Him. pueda verse opuesto a And Él. only in that way Y solo de esa can we make manera proper judgments, podemos realizar juicios correctos, when we allow the Lord to cuando judge permitimos us. que el Señor nos juzgue. Blessed be our God and Father, Bendito sea for Dios He nuestro hears the Padre, pues Él prayers escucha of His las children. oraciones de sus hijos. That the Holy Father
and all Que bishops, el Santo Padre y todos los obispos y sacerdotes vigilant shepherds of sean souls. pastores We pray amantes y vigilantes de las almas. Roguemos al Señor. that government leaders Que may los líderes de recognize gobierno Christ as reconozcan a Lord, Cristo Master, como Señor, Maestro y and Redentor, lead their people to the y peace guíen a that sus Jesus pueblos a la promised paz to those who que put their trust in him. Jesús promete a Pray for aquellos the que Lord. ponen su confianza en Él. Roguemos al Señor. For EWTN, Por for all EWTN y missionary por efforts todos los that esfuerzos help spread the misioneros truth of our que faith, ayudan a that many souls are anunciar la conceived verdad de through nuestra fe, these que muchas almas sean apostles. salvadas a Pray través to de the nuestros apostolados. Roguemos al Señor. for the blessed repose of Por all el who have died. descanso de todos They los que may han be fallecido, ushered into the que glory sean of bienvenidos God's a la presence. luz de la presencia Pray de to the Dios. Lord. Roguemos al Señor. Lord God, you have prepared Señor for Dios, those who love has you preparado para what no aquellos eye que te has aman lo que seen, ningún no ear ojo has ha heard. visto o ningún oído ha Fill our escuchado. hearts with your love, Llena nuestros so that corazones con tu loving you amor above para que al all amarte and por in encima all, de todo y en we may todos, attain your promises, alcancemos the tus heart of promesas man has que not el corazón conceived. del hombre no We make concibe. our prayer Te lo pedimos por in this holy Jesucristo name. nuestro Señor. Amén. Pray, brothers and sisters, that my sacrifice Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. receive, O Lord, the sacrifice of conciliation. Recibe, Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanza y concédenos que, purificados por su eficacia, podamos ofrecerte el entrañable afecto de nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, ya que en Él tuviste a bien restaurar todas las cosas y quisiste que de su plenitud participáramos todos, el cual siendo Dios se anonadó a sí mismo y por su sangre derramada en la cruz puso en paz todas las cosas. Y así constituido Señor del universo es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria.
You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Take this, all of you, and tomen eat of it. y coman todos For de this él, is my porque body, esto which will be es given mi up for cuerpo, you. que será entregado por ustedes. In a similar way, when supper was ended, he Del took mismo the modo, chalice. acabada la cena, tomó el Afterward, giving cáliz, y thanks, he dándote broke it and gracias said, de nuevo lo pasó a sus discípulos, take diciendo: this, all of you, and tomen drink from it. y beban For todos this is the de él, chalice of porque my este blood, es el cáliz the de blood mi of the sangre, new and eternal sangre de la covenant, alianza which nueva y will be poured eterna, out for que you and será many derramada por for the ustedes y por forgiveness of muchos para el sins. perdón de los Do this pecados. in memory of Hagan me. esto en conmemoración mía. Mysterium Fidei. Therefore, as we celebrate the memorial Así of pues, his Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y blood, resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Stephen y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Through him and with him and in Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. at the Savior's command and formed by Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: who art in Padre nuestro que estás en hallowed el be thy cielo, name, thy santificado kingdom sea tu come, nombre. thy will Venga a be done nosotros tu reino, on earth hágase as tu it is voluntad in heaven. en la tierra Give como en el us this cielo. day our daily Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras as ofensas, we forgive those como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. not into No nos dejes caer en la tentación y líbranos deliver us, del for we mal. pray, from every evil. Líbranos de todos los males, Grant Señor, peace in our y concédenos la paz en life, nuestros health, and días, mercy.
para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Behold the Lamb of God, behold him who takes away Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. I am the good shepherd, and I lay down Yo my life soy for my el sheep. buen pastor y doy la vida por mis ovejas, dice el Señor. Para todos aquellos que no pueden recibir a Jesús en el Santísimo Sacramento, les ofrecemos la siguiente oración. Padre eterno, yo te ofrezco mi intelecto para que yo pueda aprender a conocerte a ti solamente. Dulcísimo Jesús, yo te ofrezco mi memoria, la cual sirva para recordarte a ti solamente. Espíritu Santo, Espíritu de caridad, yo te ofrezco mi voluntad a la cual tú puedas darle fuego y calor con tu divino amor. Adorna mi alma con tus 7 dones y permíteme ser tu templo. Lléname con tu gracia y prepara mi corazón para que te reciba espiritualmente. Jesús, mi Dios, si soy incapaz de recibirte sacramentalmente, recíbeme en tu corazón y úneme a Él en tal forma que nada pueda apartarme ni siquiera por un solo momento de ti. Sumerge mi miseria y mi insignificancia en el abismo de tu merced, que yo, convertido a ti, pueda de aquí en adelante vivir solamente para ti, por ti y en ti. Ven, por lo tanto, que eres mi única alegría, a tomar posesión de este corazón, el cual te pertenece y no puede vivir ni un solo momento sin ti. Amén.
Let us pray. Oremos. Renewed and nourished by the sacred Renovado, Señor, por el alimento del sagrado cuerpo y la preciosa sangre de tu Hijo, concédenos que lo que realizamos con asidua devoción lo recibamos convertido en certeza de redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Vayan en paz glorificando al Señor con sus vidas. Demos gracias a Dios.